llamado espera. Al despertar por las mañanas y ponerte frente al espejo, ¿qué es lo que ves? Tal vez te encuentres con un rostro conocido, un gesto que refleja un estado de ánimo que te es por completo familiar. Quizá lleguen a ti pensamientos y emociones sobre las circunstancias que en ese momento están formando tu vida, asuntos pendientes por resolver, preocupaciones, planes, o te mires en el espejo y todo eso que pasa por ti, en su conjunto, te haga sentir de una forma específica, conocida, a la que reconoces como yo. Es probable que esas sensaciones que te han acompañado a través de los años hagan difícil el recordar otras formas de experimentarte que no tengan que ver con los asuntos que hoy ocupan tu atención. Esta es una invitación, por un instante, a recordar cómo era despertar y ponerte frente a un espejo cuando eras un niño. Vivir la aventura de reconocer tu rostro y vivir a través de él los movimientos y los rostros de los adultos que cuidaban de ti, mientras se alistaban para salir a sus empleos. Cómo era verlos lavándose los dientes, afeitándose, peinándose, siguiendo detenidamente los movimientos de sus manos mientras se anudaban la corbata o se pintaban, poniendo atención en un sinfín de detalles que para ti eran fascinantes. Es muy probable que vivieras con asombro la transformación de esos gestos somnolientos en rostros brillantes, y si acaso piensas que la circunstancia del ejemplo no es algo que tiene que ver directamente contigo, seguramente remontándote a tu niñez, encontrarás, sea cual sea la condición que hayas vivido, momentos en los cuales al descubrir el mundo, todo cuanto te rodeaba era un motivo de asombro que te invitaba a descubrir el juego permanente de la vida. Y a través de jugarlo es que fuiste aprendiendo a vivir en tu familia, a descubrir los secretos de la convivencia en los grupos en donde te tocó aprender a socializar. El conocimiento que adquirimos y las formas como adoptamos la vida, todo ello, estarás de acuerdo, lo aprendimos viviéndolo y no por medio de un manual. Luego, a través de la educación formal, fuimos aprendiendo que el mundo puede ser conocido también con razonamientos, con descripciones que encuadran el acontecer en fórmulas, reglas, leyes que proporcionan un acuerdo entre los hombres para entender, aparentemente, lo mismo cuando se nombre cualquier cosa. Básicamente, vamos aprendiendo un lenguaje que entre nosotros es capaz de nombrar y dar por entendido todo cuanto sucede. Remontémonos a un momento antes de saber qué era lo que veíamos cuando mirábamos hacia lo alto, sin participar del acuerdo de que eso que está arriba es el cielo, que su color es azul. ¿Qué veíamos en nuestro entorno cuando las cosas no tenían un nombre? Un misterio asombroso manifestándose en infinitas formas, inapresables aún para las palabras. Un día aprendimos que eso que veíamos allá arriba es cielo y que tiene un color llamado azul. Pero, ¿quién puede decirnos que eso que tú conoces ahora como cielo y azul es lo mismo que yo veo como cielo y azul? Sin embargo, estaremos de acuerdo que ambas cosas que vemos, aunque pudieran ser diferentes para cada uno, son azul y cielo. Te invito a revisar someramente ese modo de indagar en la realidad que aprendimos en las escuelas, a partir del cual creemos saber cualquier cosa acerca del acontecer del mundo y de nosotros mismos. Espíritu, porque el pararnos ante la realidad desde él implica animar una forma de vida, la cual se regenera a sí misma en forma de concepciones acerca de lo que somos, los impulsos por los que nos movemos, deseos, objetivos de vida, todo cuanto somos capaces de captar y entender de lo que vivimos, filtrado desde aquí, reproduce esta misma forma de vida en todos los ámbitos de la actividad humana. Analítico, porque conocer de esta manera la realidad implica el análisis, es decir, la separación de la unidad,
el mundo, nosotros mismos, en partes, las cuales pueden ser a su vez divididas en más partes que pueden ser divididas, observadas y estudiadas de manera independiente a la unidad de la cual provienen. Es por ello que desde el aula de clases podemos sentarnos a observar los más diversos fenómenos del mundo y creer que sabemos lo que son por el simple hecho de tomar una descripción de ese fenómeno como la realidad. Ser adulto implica tener una idea y una respuesta hecha para todo. Y aun cuando la vida constantemente nos pone en situaciones frente a las cuales nuestras ideas del mundo nada tienen que ver con lo que sucede en entorno, seguimos empecinados en actuar conforme a los juicios y pareceres que nos han sido inculcados respecto a la forma como el mundo debe ser. Hacemos hincapié que el espíritu de análisis implica una forma de vida y no queda reducido solamente al ámbito de la educación formal o de las definiciones científicas. Por las ideas que tenemos con respecto a nosotros mismos, ideas hechas que nos dan una identidad de lo que somos, operan en cualquier situación en la que vivimos y parten de este mismo espíritu de análisis. Entre el mundo que vemos y el mundo que realmente está sucediendo en este momento, se impone nuestra visión como un reflector que ilumina solamente una parte de lo que sucede y deja de lado todo aquello que no tenemos atención para notar. Lo mismo sucede con nosotros mismos al creer que solo tenemos las limitadas respuestas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida para responder a las situaciones que enfrentamos. Extendiéndonos a un ámbito social, eso puede reflejarse en los problemas que se generan en las ciudades en que vivimos, en los puntos de partida que tomamos para emprender acciones en pos de solucionarlos. La violencia, la delincuencia, la carestía, son focalizados como males independientes que pudieran subsanarse en ellos mismos, dejando de lado todo el contexto que alimenta y propicia el surgimiento de estos conflictos. Es de este modo que vemos pasar campañas infructuosas, impregnadas de buena voluntad, que tienen efecto por un tiempo y luego vuelven a ser insuficientes. De la misma forma, en nuestro entendimiento del mundo, tratamos de percibir la realidad de una manera cada vez más fragmentada. La especialización de las ciencias y los campos de estudios de la realidad se multiplican y, sin embargo, los datos que arroja esa fragmentación nada pueden hacer para detener la disolución de nuestras sociedades, ni la pérdida del sentido de la vida, ni el desequilibrio que genera en el mundo nuestra aplicación de la tecnología, absorta en los fines utilitarios que persigue. El modo analítico de percibir el mundo, en sí mismo, no entraña un mal, o un error, o una desviación. Regido por un principio superior, tiene su lugar como una posibilidad de incursionar dentro de un misterio que por naturaleza es indesentrañable, pero tomado como un fin en sí mismo, se convierte en ese afán de reducirlo todo a la medida de la razón, el espíritu analítico, que genera nuestra visión limitada y pobre con respecto a lo que somos y a lo que es el mundo. Todo cuanto existe ocupa un lugar en un orden que está por encima de la razón del hombre, orden que nos abarca aun cuando desde el espíritu analítico no participemos de ello. Vivimos separados. Todo cuanto creamos desde el espíritu analítico nos aísla. Nuestras ciudades nos aíslan del mundo, nuestras construcciones de los otros, nuestra ropa de vivir, nuestro cuerpo. Las ideas que tenemos de nosotros mismos nos aíslan de lo que somos y el pretendido conocimiento que tenemos del mundo nos separa de vivirlo. Creemos que basta con tener razonamientos que nos describan los fenómenos que suceden ante nuestros ojos, sin que podamos entender nada más allá que el procedimiento externo de lo que sucede, sin que tenga que ver en ello la vivencia directa y lo que deja ésta impreso en nuestro ser. Para el espíritu analítico, el mundo está plagado de sucesos exóticos, reducibles a razones que dan la ilusión de conocer todo cuanto pasa. Vivimos divididos y aislados de nosotros mismos, como si fuéramos por un lado las ideas de lo que creemos que somos y por otro lado tuviéramos un cuerpo y deseos, sentimientos, necesidades a las que atendemos forzosamente para poder seguir recreando lo que somos sin contratiempos. De la misma manera dividimos el mundo en nuestras ideas del mundo,
Y por otro lado, vivimos inmersos en un mundo misterioso que no nos atrevemos a vivir. Si has estado en medio de una tormenta, sin la protección ilusoria de un paraguas, la sensación que produce su fuerza sobre nosotros tal vez haga más comprensible a qué nos referimos cuando hablamos del mundo misterioso que no nos atrevemos a vivir. Seguramente que la experiencia de estar ahí, en medio de la tormenta, nada tenga que ver con la visión separada del mundo que el espíritu de análisis erige como una verdad comprobable e infalible en los diccionarios. Más allá de la ilusión de vivirnos separados al mundo, todo cuanto hacemos, cuanto se gesta, vive, crece y muere en torno, incluidos nosotros mismos, es un mismo mundo, un universo que tiene por realidad su acontecer, su vida, de la cual participamos aunque no nos demos cuenta de ello. Más allá del espíritu analítico, existe una forma de vida que nos invita a involucrarnos con todo nuestro ser en cada cosa que vivimos, a ser partícipes y actores del ritmo y la tonalidad de la vida que se manifiesta en nosotros, que se manifiesta en torno, que se manifiesta en el mundo en que vivimos.